papel y boli a mano que hemos creado una enciclopedia, un diccionario para los amantes de las zapatillas de running. Vamos a repasar todos los elementos, todos los acabados y sobre todo todos aquellos términos que a veces nos suenan rarísimos. ¿Estás preparado? ¿Conoces todas y cada una de las partes de una zapatilla de running? Apúntatelo todo bien. Empezamos por la parte superior de la zapatilla y es esta de aquí, que es el upper o el corte superior. Esto es la malla que conforma y que da adaptabilidad al pie en el interior de la zapatilla. Los objetivos principales de esta, ¿cuáles son? Pues bien, ya no solo transpirar, evacuar el sudor al exterior, sino también darnos ese puntito extra de comodidad que muchas veces necesitamos para entrenar diariamente. Las hay de muchos tipos, existen en Engineered Mesh, existen también en Engineered Knit y también estamos viendo otros materiales como el Jacquard todavía más premium para encontrar lo mejor de lo mejor para nuestra comodidad en el pie. Esto que tienes aquí en medio es como el núcleo de cualquier zapatilla de running. Y es la mediasuela, es justo el punto medio, esto que se genera o que se incluye entre la zona superior y la zona inferior y que nos va a aportar ese granito de amortiguación, ese granito de comodidad que necesitamos para ir protegidos, para proteger nuestras propias articulaciones y para que, sobre todo el día siguiente, tengamos piernas como para poder volver a salir a rodar. Los compuestos son seguramente a día de hoy los grandes detonantes de una correcta elección y estamos viendo materiales de todo tipo. Lo que está claro que sus principales objetivos son protegernos, aislarnos también del terreno y finalmente también generarnos ese puntito de dinamismo que necesitamos. Seguramente alguna vez te ha pasado que te has resbalado en día de lluvia. Pues bien, esto que hoy te muestro es la suela y es un elemento indispensable para la correcta adherencia del calzado encima de la superficie, pero también para darnos durabilidad y tener una suela que podamos utilizar diariamente y que se minimice al máximo el desgaste. Tenéis que tener claro que cada tipo de zapatilla cuenta con un tipo de suela distinta y cada marca evidentemente tiene un fabricante y una goma o un caucho diferente. Otra consideración a tener muy importante y en mente es que las zapatillas de trail running cuentan con tacos más prominentes, mientras que las de asfalto cuentan con suelas mucho más lisas. Evidentemente, la primera de ellas la utilizaremos en terrenos más o menos compactos, en este caso con más barro y mucho más pisteros, mientras que las zapatillas de asfalto como esta que traigo aquí son o están orientadas a zonas más compactas, como podría ser el asfalto. Bueno, ya lo habéis visto, hemos ido de lo más grande y general y poco a poco vamos a ir a lo más concreto y a lo más específico. Es el momento de repasar algunos de los elementos básicos que pueden hacernos diferentes las sensaciones en carrera cuando utilicemos uno u otro tipo de zapatilla de running. Esto que hay justo en la zona superior del empeine es la clásica lengüeta. Todas las zapatillas del mundo de cualquier tipo de deporte la incorporan. Y es que las lengüetas son un elemento indispensable para la correcta comodidad. Este elemento, recordad lo que se encuentra dentro de este upper, de este corte superior. Las lengüetas hay de más finas, hay de más gruesas, hay de más prominentes, hay de menos acolchadas. Cada una se adaptará evidentemente al tipo de zapatilla que tengamos delante. Las zapatillas de entrenamiento habitualmente contarán con más protección, con mayor cantidad de acolchado para que el nudo se nos adapte mejor y no nos genere molestias en la zona del empeine. Mientras que las zapatillas de competición que buscan sobre todo aligerar al máximo el peso contarán con lengüetas más minimalistas, mucho más flexibles, sin apenas protecciones. Esto que tenéis aquí, justamente en esta parte superior y que envuelve la parte alta de la zapatilla, es el denominado collar.
Se trata de la zona que está más en contacto con nuestro tobillo y que en muchas ocasiones lo veremos protegido mediante acolchaditos, materiales cómodos para aposentar bien el pie y que nos genere también soporte durante nuestra carrera. Este collar, lo que os decía, tiene como gran objetivo envolver correctamente el cuello de la zapatilla. De esta manera vamos a tener collares de muchos tipos. Las zapatillas más minimalistas y más rápidas cuentan con un número de protecciones mucho más inferior, mientras que zapatillas más orientadas al entrenamiento diario, incluso también a la larga distancia y las cuales buscan la máxima protección y confort en carrera, utilizarán protecciones más abundantes en esta zona superior de la zapatilla. Para evitar que en carrera cualquier tipo de elemento externo se nos pueda clavar en la puntera o incluso también para darle durabilidad al propio calzado, las marcas trabajan con lo que ellos denominan como punteras. Fijaros cómo la zona delantera, en este caso de un modelo de trail running, viene ciertamente reforzada. En el caso de este modelo orientado al trail, donde habitualmente hay elementos externos que pueden impactar con la puntera, es un caso extremo. En el mundo del asfalto tenemos otro tipo de termosellados, más sutiles, pero dándole también un puntito de consistencia en esta zona delantera, intentando también evitar un poco o tener o cumplir los mismos objetivos. Ofrecernos confort, darnos también durabilidad y estructura y forma a la zona delantera del propio calzado y al mismo tiempo que no nos genere ningún tipo de molestia ni tampoco ningún tipo de rozadura cuando entrenamos diariamente con este tipo de zapatillas. Fíjate la diferencia que existe entre estos dos contrafuertes, precisamente otro término que a veces hablamos. En color blanco un modelo minimalista, fijaros, sin apenas ningún tipo de protección, mientras que en color azul tenemos un contrafuerte mucho más rígido. Esta pieza se encuentra siempre en la zona del retropié y lo que está buscando es darnos un plus de estructura en toda la zona del tendón de Aquiles. De esta manera, además de protegernos, nos va a generar también estabilidad en ese primer impacto que habitualmente generamos en la zona del talón del retropié y a medida que despegamos hacia la zona delantera. Zapatillas más minimalistas o zapatillas también más de competición habitualmente cuentan con contrafuertes mucho más maleables o mucho más flexibles. Según el tipo de zapatillas que estés buscando, te encontrarás con uno u otro tipo de contrafuerte. En la parte delantera de todas las zapatillas tenemos lo que denominamos como horma. Y esta horma no deja de ser la amplitud que la zona del metatarso nos ofrece. Hay marcas que las trabajan con hormas mucho más anchas, marcas como por ejemplo Altra o Topo Athletic. Hay otras que cuentan con hormas sensiblemente más estrechas. Evidentemente mandará el tipo de zapatilla que estés buscando. Habitualmente zapatillas de competición como esta, con una horma un puntito más estrecha, más de fit competitivo. Mientras que si tenemos delante una zapatilla más de entrenamiento, una horma sensiblemente más amable, más dócil, para que cuando acumulemos kilómetros diariamente, si se expanden los dedos, tengamos mejor movilidad en la zona delantera del pie y al mismo tiempo también comodidad para el día a día. Este elemento de aquí, que para algunos podría ser una tontería, es el denominado o los denominados como cordones. Un elemento básico para ajustar bien, tensar bien y que tengamos buena adaptabilidad dentro de la zapatilla de running. Los cordones hay de infinidad de tipos y materiales, más gruesos, más finos, más redondos, más planos. También tenemos variedad en cuanto al acabado de sujeción. Tenemos pasadores, ojales mucho más anchos, de materiales más reforzados, incluso con materiales de TPU que ajustan todavía más, y hay zonas mucho más minimalistas como podría ser la del caso que hoy os traigo. También muy importante el tema del último pasador, muchas veces olvidado por muchos corredores y que deberíais tener en cuenta para obtener una mejor sujeción en toda esta zona del collar. También jugando con los nudos, existen variedad infinita. Por si las moscas, yo os dejo un vídeo justo aquí arriba que os ofrecemos diferentes alternativas según incluso el tipo de pie que tengas. Como bien sabéis,
va a depender mucho de la preferencia de cada uno de vosotros, pero es uno de esos elementos que muchas veces ni nos acordamos, pero que durante el día a día vale la pena tener unos cordones que nos funcionen bien. A muchos esto sonará, y es que muchos de vosotros incluso lleváis algún tipo de plantilla personalizada. En este caso traigo las de serie. Ya sabéis, un elemento de foam, de espuma, que cuenta con más o menos milímetros y que es seguramente el primer en recibir el impacto de nuestro pie contra la superficie, o en este caso contra la espuma de la zapatilla. Hay zapatillas que por mucho que estire, la plantilla queda completamente unida, habría que arrancarla por completo. Un elemento, las plantillas, que pueden ser o no personalizadas, pero lo que está claro es que si están, prácticamente siempre tienen utilidad. Seguro que alguno ha visto esta zapatilla en imágenes a los pies de muchos corredores y todos sabemos qué es lo que esconde el modelo más preciado de Nike. Es precisamente un elemento que se ha puesto de moda, que es tendencia y que cada vez vemos en más y más zapatillas. Es, fijaros, la rigidez que le da las placas, y en este caso la placa de fibra de carbono, pero también deciros que existen muchos tipos de placa y también de muchos tipos de materiales y componentes. Este elemento diferencial, sobre todo en las zapatillas más rápidas, más de competición, que nos genera, además de un puntito de estabilidad, sobre todo ese efecto catapulta que estamos buscando cuando vamos a esos ritmos más exigentes. Lo que os decía, tenemos zapatillas con placas de carbono, pero también tenemos zapatillas que juegan o buscan un papel más estabilizador y en este caso son un poco más flexibles. Es el caso de esta que hoy os traigo y que seguramente se orienta más al entrenamiento para darnos también ese puntito extra de estabilidad, pero dinamismo al mismo tiempo. Bueno, y llegados a este punto, una de las palabras que repetimos día tras día y que incluso alguno de vosotros os habréis preguntado, ¿qué es esto del drop? Pues bien, definición teórica y para que todos nos entendamos, el drop es la diferencia de altura entre la parte trasera y la parte delantera. ¿Eso qué significa? Pues por ejemplo, que si esta zapatilla hace en el talón, imaginároslo, 30 milímetros y en la parte delantera hiciese 20 milímetros, tendríamos una caída de 10 milímetros. Así que diferencia de altura de los perfiles que hay entre la parte trasera y la parte delantera. El drop va a contribuir un poco a la técnica y a la forma de pisar de cada una. Básicamente el drop va entre 0 y 12 milímetros. Eso es habitualmente lo convencional. Entre 0 y 4 milímetros estaríamos hablando de zapatillas un poco más minimalistas y lo encontramos habitualmente en marcas como Altra o incluso también Top Athletic, que alguno seguro que ha probado alguno de sus modelos. Si hablamos de un drop medio, estaríamos hablando entre 4 milímetros aproximadamente y 8 milímetros. Se trata de la inmensa mayoría de zapatillas de entrenamiento, aunque las zapatillas de competición cada vez, incluso de entrenamiento algo más ligero, empiezan a bajar ese drop, precisamente para incentivar a una pisada un poco más adelantada, un poco más técnica. Y finalmente, un drop entre 8 y 12 milímetros, 12 sería lo máximo. Son zapatillas que en la parte trasera cuentan con más protección, con lo cual yo lo recomiendo mucho a corredores principiantes que no se quieren complicar la vida y que buscan una zapatilla fácil a las cuales hacerse a ellas, o también a corredores pues ya más experimentados, más asiduos, que están acostumbrados a drops altos y que ya saben de qué va la cosa y que buscan una zapatilla que les proteja bien, incluso entrando con el talón, y que quieran en larga distancia tener ese puntito de estabilidad que quizá un drop mucho inferior no tendría. Antes de llegar al siguiente punto, drop y perfiles son dos términos que os podrían confundir a más de uno. Que nadie se equivoque, no es lo mismo drop que perfil. Perfiles se miden en milímetros y en este caso es, como podéis ver aquí, el monto de espuma o de mediasuela que tenemos. Fijaros que esta zapatilla tiene unos perfiles verdaderamente altos, mientras que en color rojo tenemos una zapatilla de unos perfiles mucho más bajos. Por ejemplo, aquí tendremos prácticamente 40 milímetros en la parte trasera, mientras que
en la zapatilla de color rojo tenemos aproximadamente unos 20 milímetros. ¿Veis la diferencia entre perfiles y drop? Repito, el drop vendría a ser lo que antes comentábamos, la caída desde el talón hacia la zona del metatarso, imaginaos una diagonal hacia abajo, mientras que los perfiles son las alturas que ambas partes hacen de la mediasuela. ¿Alguna vez te han dicho eso de eres un corredor pronador? Pues bien, tranquilo que nadie te está insultando, simplemente te están diciendo, o la persona que te está en este caso asesorando, te está diciendo que probablemente necesites una zapatilla que incorpore un control de la pronación o incluso también una zapatilla de estabilidad, así es como se le podría llamar. Y este tipo de zapatillas, a diferencia de las zapatillas tales como neutras, cuentan con diferentes elementos, sobre todo a lo largo de la mediasuela, que lo que están buscando es precisamente intentar minimizar al máximo esa caída del pie hacia la cara interna. Tenemos, como en el caso de la zapatilla que hoy os traigo, una especie como de guías. Fijaros tanto en la cara interna como suben en la zona del medio pie como en la cara externa. Pero existen otros tipos de tecnologías que buscan también ese mismo objetivo. Tenemos placas de film en la zona de la mediasuela. También tenemos densidades más duras de EVA o de material a lo largo de la mediasuela. Y también otro elemento indispensable para intentar evitar esa posible pronación es lo que estamos viendo últimamente con el juego de geometrías. Geometrías cada vez más anchas, bases cada vez más generosas y estables para que cualquier corredor con ese puntito extra de pronación se encuentre cómodo para acumular kilómetros diariamente. Y finalmente, y unido con el anterior punto, vamos a hablar de los tipos de pisada. Tenemos tres, creo que no me dejo ninguno. Tenemos la gente que tiende a pronar, la gente que pisa neutro y finalmente la gente que tiende a supinar. Cada una de ellas variará la transición, todo el efecto o toda la mecánica y biomecánica en carrera. La gente que tiende a pronar tiende a inclinar el peso hacia el interior y veremos cómo las zonas de desgaste pueden ser incluso también más acentuadas y las veremos visibles en la suela, tirando hacia el interior. Pisada neutra, más homogénea, más centrada en la zona media o en la base neutra del metatarso, terminando con una correcta y guiada pisada, mientras que la gente que tiende a supinar es el lado exterior del talón el que impacta contra la superficie y el giro hacia el interior, en este caso el de pronación, es prácticamente inexistente. Veremos cómo es la cara externa la que tiende a desgastarse y sobre todo fácilmente visible a aquellos corredores que tienden a tirar el peso hacia el exterior. De esta forma. Madre mía, habéis apuntado notas, ¿eh? Ya veis que hemos hablado de muchísimos términos, conceptos, partes de todas y cada una de las zapatillas de running. Un vídeo muy informativo, muy educativo, que creo que muchos de vosotros os podrá servir. Y si vosotros vais más sobrados y sabéis de sobras todos estos conceptos, estoy convencido de que alguno de vuestros compañeros runners, sobre todo aquellos principiantes, los desconocen. Así que, ya sabéis, directamente compartirlo con ellos y que puedan aprender un poco más sobre lo que más nos gusta, sobre las zapatillas de running. ¿Qué opináis del vídeo? También os lo podéis decir aquí en el comentario del YouTube. Muchas gracias como siempre, amigos, y hasta la próxima.